En el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versos 10 al 25, encontramos uno de los pasajes más profundos, misteriosos y gloriosos del Antiguo Testamento. Es un texto que no solo habla al rey Acaz en medio de una crisis política y espiritual, sino que proyecta, como una flecha divina, la promesa más sublime de toda la Escritura, el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. En estas palabras, Dios no solo le habla a un hombre temeroso, sino a toda la humanidad incrédula que necesita aprender a confiar en la fidelidad del Altísimo. Y habló otra vez Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Estas palabras, pronunciadas en un contexto de miedo, incredulidad y amenaza, nos revelan que la promesa de Dios nunca depende de la fe del hombre, sino de la fidelidad divina. Aunque Acaz, rey de Judá, se negó a creer, Dios igualmente anunció el cumplimiento de su plan redentor. Allí, en medio de la debilidad humana, surge la promesa del Salvador. Un tiempo de crisis y de miedo. El contexto histórico es fundamental para entender la profundidad espiritual del texto. Acaz era rey de Judá, y estaba rodeado por enemigos. El reino del norte, Israel, y el reino de Siria se habían unido para atacarlo. La Escritura nos dice que el corazón del rey y el corazón del pueblo temblaban como se conmueven los árboles del bosque con el viento. Ese temblor representa lo que sucede cuando el ser humano deja de confiar en el poder de Dios y pone su esperanza en alianzas humanas o en su propia fuerza. ¿Cuántas veces, amados hermanos, el corazón del creyente tiembla de la misma manera? Cuando vienen las pruebas, los enemigos, las malas noticias, el miedo parece dominar el alma. Sin embargo, es precisamente en ese instante cuando Dios habla con voz de esperanza. Así lo hizo con Acaz, enviándole a Isaías con un mensaje: Ten cuidado, y está quieto, no temas, ni se debilite tu corazón. Pero Acaz no escuchó. Prefirió confiar en el poder de Asiria antes que en la promesa del Señor. El miedo siempre busca un aliado en la carne, pero la fe busca su seguridad en la presencia de Dios. Acaz representa al corazón incrédulo que no se atreve a pedir señal, no por humildad, sino por desconfianza. Dios le ofrece un milagro, y él lo rechaza. Que contraste con María, siglos después, cuando el ángel Gabriel le anuncia que concebirá por obra del Espíritu Santo, y ella responde: Hágase conmigo conforme a tu palabra. El Dios que habla en medio de la incredulidad. El texto dice: Y habló otra vez Jehová a Acaz. Qué maravillosa es esta frase. Aunque el hombre no escucha, Dios vuelve a hablar. Aunque el corazón se endurece, el Señor insiste. Es el amor persistente del Padre que no se cansa de llamar al alma extraviada. La gracia de Dios no se apaga por nuestra indiferencia. Al contrario, se magnifica en medio de nuestra resistencia. Acaz no quiso pedir señal, pero Dios decidió darla igual. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta es la promesa que trasciende siglos y naciones. Aquí comienza a revelarse el misterio del plan eterno, el Verbo hecho carne, el Dios que desciende al nivel del hombre para redimirlo. No fue Acaz quien pidió a Emmanuel, fue Dios quien lo ofreció. El hombre no buscó a Dios, fue Dios quien buscó al hombre. Como dice Romanos 5, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La iniciativa siempre es divina. La salvación no nace de nuestra fe, sino de su misericordia. Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre Emmanuel resume toda la teología del Evangelio. Dios no está contra nosotros. Dios no está lejos de nosotros. Dios está con nosotros. Esta es la esencia de la encarnación. En Jesús, el Dios eterno se hizo hombre, compartió nuestras lágrimas, nuestras pruebas, nuestro dolor.
Isaías anunció el nacimiento de un niño como señal de que la presencia de Dios no se manifestaría en poder bélico ni en alianzas políticas, sino en la humildad de una virgen y en la ternura de un niño. ¡Qué contraste con las expectativas humanas! Los reyes esperaban poder y tronos. Dios envió una cuna y un pesebre. Cada vez que el creyente atraviesa su propio tiempo de Acaz, cuando el temor invade el alma y la incredulidad parece dominar, debe recordar este nombre, Emmanuel. No estás solo. El Dios que te creó no te ha dejado. Jesús prometió: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». La señal divina y su cumplimiento en Cristo. Isaías profetizó que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Esta profecía fue cumplida con exactitud siglos después, cuando María, sin haber conocido varón, fue cubierta por el Espíritu Santo, y el Verbo se hizo carne. Mateo 1 declara: «Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». El nacimiento virginal de Cristo no es un detalle simbólico, es la piedra angular de nuestra fe. En ese milagro se une la naturaleza divina con la humana, sin confusión ni mezcla. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, el puente perfecto entre el cielo y la tierra. El Dios que habló en Isaías 7 no prometió una ayuda temporal, sino una redención eterna. Emmanuel no vino para librar a Judá de Siria o de Israel, sino para librar a la humanidad del pecado, del infierno y de la muerte. Dios entra en nuestras crisis para transformarlas. El pasaje continúa describiendo las consecuencias del rechazo de Acaz. Por su incredulidad, vendría la devastación. La tierra sería invadida, los campos quedarían abandonados, y solo quedarían leche y miel para los pocos sobrevivientes. Esta es una imagen vívida de lo que sucede cuando el hombre se aleja de Dios. La tierra fértil del alma se convierte en un desierto espiritual. Pero incluso en medio de esa desolación, el profeta menciona leche y miel. En otras palabras, Dios siempre deja un remanente, una dulzura en medio del juicio, una esperanza en medio del dolor. Así obra Emmanuel. No elimina la prueba, pero camina contigo en medio de ella. No siempre evita el valle, pero promete su presencia en él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aplicación espiritual para la Iglesia. Hoy el Señor sigue hablando como en tiempos de Acaz. Muchos creyentes viven llenos de miedo, tratando de resolver con estrategias humanas los conflictos del alma. Sin embargo, el mensaje es el mismo: si no creyereis, no permaneceréis. La fe es la base de la estabilidad espiritual. El Emmanuel que vino en Belén desea ser Emmanuel en tu casa, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu lucha interna. No es un Dios distante, es un Dios presente. No es un Salvador del pasado, es el Señor de la hora. La Iglesia debe aprender a pedir señales no por curiosidad, sino por comunión. No señales externas, sino internas. La mayor señal que tenemos hoy es el Espíritu Santo morando en nosotros, recordándonos que somos templo del Dios viviente. El mensaje profético para los tiempos modernos. En este pasaje también hay una advertencia profética. El rechazo de Acaz simboliza la incredulidad de un mundo que rechaza la oferta de salvación. Cuando los hombres se niegan a creer en Emmanuel, inevitablemente cosechan ruina espiritual. El mundo actual busca alianzas, poder, tecnología y ciencia, pero no busca a Dios. Sin embargo, el Señor sigue hablando: pedid señal. Él sigue ofreciendo su presencia, pero muchos, como Acaz, dicen: no pediré. La incredulidad moderna tiene un lenguaje sofisticado, pero el mismo corazón endurecido. Sin embargo, la Iglesia no puede callar. Debemos proclamar que Emmanuel ya vino, que el Hijo de la Virgen ha nacido, que la redención está disponible para todo aquel que cree. La señal ya fue dada: una cruz vacía y una tumba abierta. El Emmanuel que transforma el corazón. El Emmanuel que Isaías anunció no solo transforma naciones, transforma corazones. Cuando Cristo entra en la vida del hombre,
Lo que antes era un desierto se convierte en tierra fértil. Donde había miedo, nace fe. Donde había culpa, surge gracia. Donde había muerte, brota vida. El creyente no puede vivir como Acaz, dudando de las promesas divinas. Debe caminar como María, creyendo en el cumplimiento de la palabra. El Espíritu Santo sigue obrando señales en el corazón: perdón, paz, gozo, restauración. Emmanuel significa que Dios no solo está contigo cuando todo va bien, sino especialmente cuando todo parece perdido. Es en el horno de fuego donde se revela la presencia del cuarto varón. Es en la tormenta donde Jesús camina sobre las aguas. La fidelidad de Dios y la fe del hombre. Isaías 7 nos enseña que la fidelidad de Dios es más grande que la incredulidad humana. Acaz falló, pero el plan de Dios siguió adelante. Israel tropezó, pero Emmanuel vino. El hombre duda, pero el Salvador cumple su palabra. Hoy, ese mismo Emmanuel quiere ser real en tu vida. No importa cuán grande sea tu crisis, o cuán profundas tus heridas, o cuán incierta tu situación. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que creas. Si no creyereis, no permaneceréis. La fe es el ancla que nos sostiene cuando el mundo tiembla. El Emmanuel prometido sigue siendo el Cristo glorificado. Su presencia sigue acompañando a la Iglesia hasta el fin del mundo. Y aunque vengan tiempos de oscuridad, aunque la higuera no florezca, el corazón del justo puede decir: Dios está conmigo, Emmanuel vive en mí. Señor nuestro Dios, gracias porque en medio de nuestras dudas sigues hablándonos. Gracias por Emmanuel, el Dios con nosotros, que vino a redimirnos, a consolarnos y a darnos esperanza. Enséñanos a creer, aun cuando todo parezca incierto. Renueva nuestra fe, Señor, para no ser como Acaz, que temió y dudó, sino como aquellos que confían en tu palabra. Permítenos sentir tu presencia cada día, en los momentos de alegría y en los de angustia, sabiendo que tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Que tu Espíritu Santo nos recuerde siempre esta verdad gloriosa. Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre del Emmanuel, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.